Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún, háganlo para seguir las charlas, las reflexiones y las entrevistas que hacemos en este podcast. Hoy tenemos con nosotros a Esmeralda, que es asesora financiera y de seguros. Y con ella vamos a hablar un tema que es verdaderamente importante. ¿Nos damos cuenta todos nosotros de que estamos perdiendo poder adquisitivo a marcha forzada? ¿Sabemos qué es la inflación? Sabemos que el futuro que nos aguarda en cuanto a pensiones, en cuanto a poder adquisitivo a futuro, pero no solo de las generaciones que ya tienen una edad, sino las que vienen detrás. ¿Sabemos cómo va a ir todo este tema? Vamos a charlar hoy con Esmeralda de este tema porque me parece a mí, yo tengo la percepción como ciudadano, de que la gente no tiene muy claro por dónde van los tiros. Saben que no llegan a final de mes, saben que todo está más caro, saben que cada vez llegaban a peor, pero ¿cuál es el origen de esto? Esmeralda, muchas gracias por estar en el podcast hoy con nosotros. Hola, Ale, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad que muy contenta por estar aquí y bueno, a ver qué podemos sacar en claro y qué podemos hacer ver a la gente de la situación que tenemos hoy en día, en cuanto al dinero, sobre todo. Bueno, es evidente que como asesora financiera y además te dedicas al tema de seguros también, es Ujú. evidente que estás en contacto en el día a día de lo que le pasa a las personas. ¿Tú crees que la gente tiene conciencia, evidentemente, de que algo, de que están llegando peor a final de mes y que ya no se puede vivir como se vivía con el mismo dinero? Yo creo que todo el mundo se da cuenta. Pero Claro. ¿hasta qué punto es grave este tema a día de hoy? Pues bueno, yo, Ale, lo que me encuentro en mi día a día con las sesiones que tengo con la gente es precisamente eso, ¿no? La falta de educación financiera que tenemos de forma generalizada en la sociedad, que no sabemos realmente ni conocemos los conceptos más simples como el que has dicho tú antes de la inflación o de cómo estamos perdiendo poder adquisitivo cada día con nuestro ahorro, ¿no? Pues ya no solo es que nos lo gastemos el dinero, sino que el gran afectado en este problema es el ahorrador de toda la vida, ¿no? La persona que se ha pegado toda su vida esforzándose por ahorrar un poquito, por guardar, por tener una economía más o menos saneada y al final se da cuenta que ese esfuerzo, pues como que va más deprisa, ¿no? La situación actual que tenemos va mucho más deprisa que el ahorro que puede gestionar esta persona o esta familia, ¿no? Que yo en muchos casos me encuentro con familias. Entonces, bueno, el problema que tenemos realmente es, bueno, que el IPC, que la inflación va muy rápido, que ya no es una opción dejar el dinero que antes ahorrábamos en el banco, que mucha gente en España sobre todo dejaba en efectivo en sus casas, ya no es una opción dejarlo así, porque al final los sueldos no suben al mismo ritmo que sube la inflación, que a lo mejor hace unos años sí, bueno, hace unos años, muchos años no pudiese ser así, pero a día de hoy eso es un problema, ¿no? Porque hace que cada vez seamos más pobres, en definitiva. No sé cómo verás tú la situación, pero ya te digo, yo me Mm, encuentro esto cada día. yo, por ejemplo, lo que veo es que ponerle solución no es un tema fácil, porque No, la no cosa va. está un poco loca. Es decir, hay gente que apuesta por el oro, hay gente que apuesta por criptos, hay gente Sí. que apuesta por bueno, acciones, fondos y demás. Pero Ujú. claro, cuando uno llega a ver, como ha visto hace relativamente pocas semanas, el oro en alza y la bolsa en alza también, Sí. son dos conceptos que nunca habían coincidido, las dos cosas en alza. Yo lo que pienso como un ciudadano común que soy, un tipo corriente, pienso que está todo un poco loco ahora mismo. Yo creo que la situación geopolítica está llevando a que, yo no sé, realmente es difícil para un ciudadano común y corriente, como pueda ser yo, y dónde, si no lo tengo en el banco, ¿qué hago con el dinero? Exactamente. De hecho, creo que mucha gente se está dejando llevar precisamente por eso, ¿no? Por el boom de los mercados, que está habiendo tanto crecimiento y a pesar del movimiento que ha habido este año con el tema de los aranceles de Trump, las bajadas, la caída del mercado que hubo por la época de marzo, abril y demás,
ha sido un año muy bueno para el mercado y en especial también para el oro, que realmente no ha sido nunca un activo que se haya correlacionado mucho con el mercado, pero esto está haciendo que mucha más gente, por suerte creo yo, ¿no? Se esté dando cuenta de que necesita invertir, necesita mover ese dinero. Entonces, el mercado al final se mueve mucho por sentimiento. La gente está viendo que está subiendo la cosa, que hay una época de crecimiento y tal, y temen perderse esa situación. Entonces, creo que eso es positivo, ¿no? Para la gente que no ha hecho nada nunca, que por lo menos se les quite el miedo a dar el paso. Pero también es muy importante, y evidentemente yo como asesora financiera lo veo así, que la gente tenga muy claro todos esos objetivos y todos esos horizontes temporales, más bien, mejor dicho, que tiene que tener cubiertos, porque no solo sirve decir, bueno, es que ahora el oro está en máximo y me meto en el oro, pero no sé si he llegado tarde, si no, si es buen momento. A lo mejor no es lo que tú necesitas o no necesariamente tendrías que empezar a invertir por el oro. Si no tienes un colchón de seguridad, si no tienes tu casa pagada o si tienes un objetivo a corto plazo como es, por ejemplo, el estudio, los estudios de tu hijo o un proyecto a medio plazo, ¿no? Quizá tendrías que poner más el foco en algo así que en un activo como es el oro, que normalmente es un activo refugio para horizontes temporales muy largos. Que luego es cierto que hay un montón de productos de inversión en oro, ¿vale? Que se pueden buscar para hacer una cartera a corto y medio plazo. Pero normalmente no es lo común, ¿no? La gente cuando piensa en el oro piensa en tener un lingote en su casa y a ver dónde lo va a esconder. ¿Vale? Pero bueno, hay muchas opciones. A mí, ya te digo, lo que me parece interesante de esto es que la gente por lo menos, o yo veo un poco que están empezando a quitarse ese miedo a invertir, a buscar opciones, a preguntar incluso, que a mí me parece fenomenal. Creo que es importante que la gente se informe, aunque sea, aunque le pregunte a ChatGPT, que no siempre lleva la razón, pero que empiecen a indagar, a investigar, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con ese dinero que tengo ahí en el banco? Que están diciendo por la tele que los sueldos no suben al mismo tiempo, que hay que invertir, que tal. Me da miedo, pero la gente lo está haciendo, por algo será, ¿no? Entonces, esa El, curiosidad yo creo el- que es el importante, problema que es es que, el necesaria. problema, lo que veo yo es que hay exceso de información. Quiero Sí, decir, sí, tú ahora mismo totalmente. en redes sociales, en YouTube, en donde sea, tienes a cientos de personas. Invierte aquí, invierte allí, esto, lo otro, lo demás allá. Es decir, para una persona que no tiene, como en España, la inmensa mayoría, no tenemos mucha cultura financiera, y me parece que estoy siendo generoso al decir que no tenemos mucha cultura financiera, porque Sí, hay gente que literalmente la mayoría no tiene nada de cultura financiera, ¿vale? sí. Eh, yo no tengo mucha, algo tengo, pero no tengo mucha. Ujú. Pero claro, hay una sobreinformación. Sí, Eh, correcto. ¿Cuáles son las herramientas o las opciones posibles que hay? Porque claro, yo entiendo que como asesora financiera, evidentemente, lo primero que me vas a decir, te lo adelanto, creo que sé lo que me vas a Yo te decir y ayudo, ¿eh? es, no, 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 creo que sé que me vas a decir porque es lo obvio, es decir, depende. Claro, Sí, depende de la persona en cuestión, de sus circunstancias, pero en líneas generales podríamos decir... Hombre, una persona podría hacer esto, 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 como para empezar a categorizar en líneas generales ujú. las opciones que tiene una persona común y corriente, porque no vamos a hablar de empresas, de multinacionales, de toda esa gente está perfectamente asesorada y sabe lo que hacer, Claro. dónde hacerlo, eh, dónde ocultarlo, cuidado, también. Pero bueno, La fiscalidad es muy ciñéndonos, importante. ciñéndonos a los ciudadanos corrientes. ¿Qué opciones tiene? Pues mira, al final yo creo que lo importante es que la gente, como te he dicho antes, ¿no? Que tomen acción, que den el paso, que se quiten el miedo a preguntar, yo qué sé, incluso a ir al banco y decirle, mira, esto es lo que me pasa, quiero información, explícame lo que tengas, ¿vale? Y luego ir a otra persona y preguntarle, yo al final es lo que hago, ¿no? Y lo que yo recomiendo, independientemente de que lo hagas conmigo o no, lo primero que tienes que hacer es buscar información, ¿vale? Y por lo menos tener unas nociones básicas de lo que quieres hacer, de si quieres empezar a invertir, de si quieres empezar a mover ese dinero y generar algo de rentabilidad. Entonces, bueno, pues evidentemente yo te diría lo básico que tendría que hacer una persona, que al final los asesores financieros es un poco lo que hacemos, ¿no?
aterrizar la situación que tiene actualmente o que ese cliente tendría o esa persona en la situación actual, que no será la misma que la que tenga dentro de 5 años, de 10 o de 25, que por eso se plantean siempre esos horizontes temporales y decir, vale. ¿Yo qué es lo que quiero? Porque al final todo cuesta dinero, ¿no? Y por suerte, por desgracia, necesitamos dinero para conseguir nuestros objetivos, o la mayoría de ellos, para darnos un viaje, como he dicho antes, para pagarle los estudios a nuestros hijos, para comprarnos la casa de nuestros sueños o para jubilarnos, ¿vale? Entonces, lo primero es, evidentemente, plantear esos horizontes temporales. Si yo ahora mismo estoy trabajando, tengo unos ingresos X, tengo que ver cuántos gastos tengo y cuánto es la capacidad de ahorro que tengo y en función de eso, pues plantear, pues ya te digo, es que si me pongo a contarte aquí todo lo que hago en el asesoramiento financiero, nos da más de una hora. Pero básicamente plantear eso, el corto plazo o el horizonte temporal actual, un colchón de seguridad mínimo entre 6 y 12 meses, ¿vale? Dependiendo de la situación de la persona, sería lo recomendable. Entre 6 y 12 meses de gastos fijos. Yo, por ejemplo, en mi caso, el año pasado que fui mamá, el año anterior de ser mamá, yo me lo planifiqué súper bien para, bueno, si me veía en la situación de tener que dejar de trabajar, que fue así, poder estar un año mínimo sin ingresar nada, que al final no fue así, porque siempre, bueno, yo tenía una parte de ingresos, pero eso me dio a mí la tranquilidad de poder disfrutar de mi hija durante ese año, que en realidad no fue un año entero, pero fueron a lo mejor 6, 7 meses, en los que económicamente yo estuve tranquila, de que a mi hija, a mi familia, no le iba a faltar de nada, ¿vale? Económicamente hablando. Luego, evidentemente, cuando ya hemos planificado ese corto plazo, tenemos que mirar a medio plazo, en un horizonte temporal entre 5, 10, 15 años como mucho, ¿vale? Pues eso, si queremos comprarnos una casa, si queremos comprarnos un coche, si queremos, yo qué sé, hay gente que me dice que quiere hacerse un tratamiento estético que algunas veces son bastante caros. Pues para eso necesitas dinero. ¿Cuánto? Bueno, ya te haces tú tus cuentas y valoras cuánto dinero tienes que ahorrar cada mes para ese objetivo. Y qué herramienta es la mejor para conseguir ese objetivo mucho más rápido, ¿vale? Porque al final de eso se trata también, ¿no? Y por último, pues evidentemente valorar la situación de el más largo plazo, que por ejemplo en la mayoría de los casos suele ser el tema de la jubilación, ¿vale? O de la universidad, por ejemplo, de los niños, que en el caso de la mía, pues sí quedan bastantes años, que acaba de nacer prácticamente, que tiene un añito, o sea que en 18 o 20 años podemos planificar ese objetivo a largo plazo. Y lo interesante de todo esto es que la gente tiene que saber que cuanto más tiempo tengamos, mucho más fácil será, porque si empiezas con poquito, es mucho más fácil llegar al objetivo económico que tú te plantees. Si Y empiezas en muy menos tarde, tiempo. tendrás que dedicarle más dinero a Exactamente. esa planificación. Tendrás que comprar ese tiempo con dinero, ¿vale? Entonces, es un Preguntándote un poco poco eso, por el la idea. largo plazo, ¿la Ujú. gente entiende, en tu opinión, lo que es las pensiones, el sistema de pensiones que hay en España a día de hoy? ¿Sabe que funciona, digamos, a día de hoy, el que cobra una pensión lo está haciendo con el que cotiza a día de hoy y que no hay una huchita donde tú vas metiendo un dinero que te van a dar en el futuro? ¿La gente entiende eso? Pues fíjate que yo, en los años que llevo trabajando, al principio hablaba con la gente y me decían que no, que ellos iban a tener pensiones, porque claro, ellos estaban aportando, tal, y eso en algún momento las cobrarían, ¿no? Y como que la gente lo tenía muy claro eso. Y de un tiempo a esta parte, o sea, en cosa de a lo mejor 2 años, 3 años como mucho, me he dado cuenta de que la gente, por suerte, se ha dado cuenta de que eso no es así, de que no existe esa hucha a tu nombre en la que tú estás haciendo esas aportaciones que te quitan de tu nómina para pagar tu futura jubilación. No es así. Eso, a menos que lo hagas de forma privada, a nivel estatal, no existe. Entonces, sobre todo lo que yo veo es que la gente joven está empezando a preocuparse más por eso, por suerte, porque al final es lo que decíamos, ¿no? Si tienes mucho tiempo para planificar esa jubilación, aunque sea algo a muy largo plazo, pero a lo mejor poniendo 50 euros al mes, puedes constituir una jubilación en el futuro muy interesante. Y realmente no te cuesta nada 50 euros al mes porque es salir a tomarte unas tapas o a cenar una noche con tu pareja.
Es que realmente es eso, ¿no? Lo que pasa es que la gente, pues muchas veces dice, bueno, es que, bueno, no es que viene, ¿no? Y lo van postergando, entonces ese es el mayor problema, ¿no? Que no empiezan a tomar acción ya. Pero yo por lo que veo sí que es verdad que, a ver, hay de todo, ¿no? Hay gente que confía en el Estado, que piensa que eso va a ser así. Y al final, bueno, mi misión también es abrirle los ojos a esa gente, que se den cuenta de que no. Todavía hay gente que confía en el Estado, en serio. Sí, sí, la hay, la hay. Y de hecho, mucha gente, bueno, yo por Instagram me muevo mucho, ¿no? Subo muchos vídeos, algunos un poquito más comprometidos, ¿no? Para generar un poco debate. Y hay gente que me dice que sí, que para algo pagan, ¿no? Y que el Estado está para algo, está para ayudarlos cuando lo necesiten. Digo, a ver, yo pienso que sí, que evidentemente está para ayudarte cuando lo necesites, pero es que realmente mm, no debes de tener que necesitarlo. Me refiero, a ver, el tema de las La gente lo pensiones que pasa, es la gente lo un... que pasa es que hay gente que es tonta, simplemente es tonta. Hay gente que está muy desinformada y hay gente que Sí. tiene memoria de pez. Entonces, tú dices a día de hoy, en serio, el Estado está para ayudarte, el Estado te está ayudando. El Estado está ahí para las catástrofes, el Estado está ahí para protegerte, el Estado está ahí para financiar cosas que verdaderamente hay que financiar, porque lo que sí es el Estado es un Ujú. absoluto despilfarro. Ya. Hay una gestión, en mi opinión también, que ya estamos entrando en tema de política, pero es que es lo que yo siento, lo que yo veo. Hay una gestión pésima. Y entonces yo lo digo, o sea, ¿cómo vas a dejar tu futuro en manos de un Estado o una entidad que no lo está haciendo bien? No lo está haciendo bien hoy, ¿cómo esperas que lo haga bien mañana para tu futuro? O sea, Mm. ¿no lo harías tú mejor con tu dinero? Bueno, no sé, hay gente que no, ¿no? Pero yo creo que con una buena formación o con una persona que te guíe y que te ayude a hacerlo, lo vas a hacer mejor tú con tu dinero porque te duele más que un Estado que ha demostrado que no lo sabe hacer bien. Entonces, bueno, yo opino eso, El ¿no? problema del Estado es que de la gente que está ahí manejando esos recursos, es que esto es como jugar al póker entre amigos, Sí, ¿vale? Es decir, no se juega con dinero real, pero ya. entonces te marca faroles, arriesgas, metes esto, metes lo otro, porque el dinero no es tuyo, no es dinero de verdad. Si fuera dinero No de te duele, verdad, exactamente. entonces te lo pensarías mucho más. Claro. Entonces, claro, en medio de toda esta vorágine, lo que te decía antes, una persona corriente se encuentra con que en redes sociales tiene a multitud de gente, unos serán honestos y otros no, que te ofrecen sus Ya. servicios, que te ofrecen que inviertas aquí, que inviertas allí, qué tal. El Estado, todos sabemos cómo está. La educación en España, ya sabemos cómo está. La sanidad pública, ya, bueno, la sanidad pública, incluso, La privada también. incluso la privada, como ya se ha colapsado la pública, se está colapsando también la privada, por lo menos en Correcto. atención primaria, ¿vale? Sí, Y consulta y claro, demás. tú ves todo esto a tu alrededor y piensas, ¿qué hago con mi dinero? Porque, claro, vale, sí, ahora analizo la situación. Cualquier persona ha oído hablar de fondos de inversión, lo que te decía antes, las cripto, el oro, pero realmente dentro de esa figura hay un montón de opciones. Pero Muchísimo. claro, yo sé que hay opciones que solo pueden acceder gente que ya tiene mucho dinero de per se. Es decir, hay Correcto. determinadas figuras de inversión a las que Mm. solo puedes acceder si ya tienes mucho dinero para invertir. Claro, para el que tiene poco, mm, ¿qué puede hacer? En líneas generales, ¿vale? O sea, Sí, porque yo sé que la casuística es muy, muy amplia, ¿vale? Pero en líneas generales, claro. el que puede ahorrar poco, ¿qué opciones tiene? Ujú. Porque lo tiene jodido a día de hoy. Sí, sí, en España está muy jodido. Eso es así, o sea, eso es una realidad. Y al final, ya te digo, yo tengo perfiles de todo tipo también. Tengo gente que está empezando a ahorrar. De hecho, tengo incluso una chica que no ha podido empezar a ahorrar conmigo todavía porque no tiene la situación y está intentando ponerse a ello. O sea, estamos empezando desde cero, no, desde incluso mucho más abajo, porque tiene una situación complicada, ¿vale?
Y al final, pues eso, está haciendo hasta el más mínimo detalle, controlando el más mínimo gasto para poder empezar a constituir ese ahorro, ¿vale? Yo empezaría por eso, como está haciendo ella, ¿no? Como está haciendo esta chica. Desde abrirte una cuenta remunerada para tener ese dinero ahí y empezar a generar un poquito de interés, aunque sea poco, pero todo suma, hasta mirar las facturas de la luz, hasta valorar la opción de tener unos ingresos extra, ¿vale? Que se puede, que la gente muchas veces se centra solo en su salario, en sus ingresos de su trabajo, pero no contempla a lo mejor otras opciones, ¿no? Si necesitas más dinero y no vas a cambiar de trabajo o no tienes posibilidad de recortar para generar o tener un remanente o un ahorro, pues busca una alternativa de generar más ingresos, ¿no? Entonces, hay opciones, ¿vale? Hay opciones para hacer eso también y empezar desde abajo. Y yo al final, dependiendo un poco del cliente, también se lo planteo. Con el tema de los coches también. Hay mucha gente que, y en España tenemos la cultura esa de decir que te tienes que comprar un coche, que el coche tiene que ser tuyo, que tal, que cual. Pero vamos a ver, si está cambiando la situación tanto, ¿por qué te vas a gastar 20.000 pavos en un coche que dentro de 5 años no sabes si te van a dejar utilizar, si no, si te van a hacer vender a 4 duros, si te van a dejar entrar en tu ciudad, vas a poder ir a trabajar con ese coche o no? O sea, hay una situación de inseguridad en ese sentido que es que yo tampoco entiendo cómo la gente es capaz de dar un paso así y meterse en un coche, habiendo opciones a lo mejor un coche de segunda mano incluso que te salga mucho más económico. O la opción de renting que no te compromete prácticamente a nada, ¿no? A 2 años, 3 años, 4 años. Y si cambia la situación, no te estás atando a impuestos, a tener que vender un vehículo o no, a tener que tener tu seguro, tu, en fin, tu ITV, tus controles, tu ahora la baliza esta de la DGT, en fin. Hay un montón de opciones para empezar. Yo ya te digo, Bueno, desde el inicio lo haría así. yo Parece ahí, que por si me pongo aquí ejemplo, a hablar y no yo, acabo, pero yo ahí, para por empezar, ejemplo, eso. estoy en desacuerdo porque yo soy de los que no va a acatar muchas de las cosas. Lo que acabas de mencionar, la baliza, yo paso de la baliza, yo no la voy a tener, ni la Ya, voy a comprar, ni nada. El tema del renting aquí tiene dos historias. Por ejemplo, eso que hizo el alcalde de Madrid, cuando para acceder al poder dijo que iba a quitar las zonas de bajas emisiones, que había puesto el consistorio anterior y demás, y no solo no lo hizo, sino que lo amplió. ya, Bueno, eso está ahora en debate y demás y tal. Yo soy de los que entra en Madrid con mi coche diésel y sin etiqueta y que le den. Así de claro te lo digo. No, a mí nadie me va a decir lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, ya. ¿vale? Es que es muy Porque además injusto. es evidente que son medidas recaudatorias. Es Sí, evidente que son 100%. medidas recaudatorias. Entonces, la cuestión es, por ejemplo, el renting. Oiga, vamos a suponer, usted tiene, yo qué sé, vamos a poner un coche que cueste un dinero, un Audi A4, ¿vale? Ujú. Un Audi A4, te lo compras de segunda mano a día de hoy, que ya tenga unos añitos, pero son motores buenos, son motores que son, bueno, que lo normal es que te salga bueno el coche, te puede salir malo, pero bueno, vamos a suponer que sale bien. Tú ahora mismo accedes a un renting por un Audi A4 y ¿cuánto te puede salir la letra? 400 500 euros al mes. Sí, sí, Claro, por tú ahí. piensas, yo tengo un coche X, ese por ejemplo, y me pongo en un. Ahora lo analizas y digo, coño, pues yo tengo un coche como este hace 10 años. ¿Qué he invertido yo en ese coche además de gasolina? En reparaciones. 3.000 euros. Con un renting en 10 años hubiera gastado muchísimo más. Muchísimo más. Entonces, claro, Pero ese tipo de eso es, solución, claro, no, no, es así. Es claro, te lo digo decir, porque acá al final eso lleva su seguro, sí, su sí, ITV, su pero impuesto, lleva todo tú incluido. coges el Entonces, conjunto, tú piensas ujú, 400 euros al mes por 10 años, 12 meses durante 10 años, te ha gastado más, ojo, si el coche te ha salido bien, ¿vale? Es decir, claro, te puede esa es, salir si te ha un coche salido. malo que requiera muchas reparaciones y tal. Pero si es un coche bueno que tú te has asegurado de que cuando te lo compraste, yo es que soy partidario, hay gente que a lo mejor no estará de acuerdo con esto, pero como es mi podcast, yo digo lo que me parece, Sí, ¿no? bueno, al final cada uno tiene su opinión, eso está Correcto, yo claro. soy partidario de la propiedad privada.
Soy firme Sí, defensor de la propiedad privada, ¿vale? Yo creo que nos están empujando a usar de todo, pero que nada sea nuestro, ¿vale? ¿Y ya, eso qué es lo que implica? Que siempre tienes que estar pagando. Pero detrás de eso hay unos beneficiarios que sí son los propietarios de los bienes que tú vas a usar. Entonces, claro. ¿qué es lo que ocurre? Yo soy partidario de la propiedad privada. Yo soy partidario de tener tu coche y de usarlo como te dé la gana, en el sentido de que, oiga, usted pasa su ITV y sus emisiones con su coche. ¿A qué vienen estas historias de las zonas de bajas emisiones y tal y cual? Es pura recaudación, pura Y hay el recaudación. certificado este de vida útil del vehículo, que también lo van a poner el año que viene. Otro, Recaudación. Entonces, porque oiga, exactamente. tú puedes tener un coche de 20 años que vaya, pero niquelado, Sí, porque sí. tenga la inyección súper Y bien, probablemente porque no cuanto sé qué, más no años sé. tenga, mejor vaya. Que Eso sí, que seguro. estamos de acuerdo que los coches nuevos, sí, las emisiones, vean, pero oiga, usted tiene su ITV, usted pasa sus emisiones y el coche está en condiciones. Entonces, claro, Claro, todo esto, yo soy un firme opositor a todo esto y esta ya. chorrada de la baliza y tal, como si no hubiera No, alternativas para geolocalizar un coche que no es esta baliza, que además, ¿no? Es que es solo en España y tal. Bueno, evidentemente, sí, sí, sí. os lo coméis vosotros. Entonces, claro, ¿no sería mejor que la sociedad empezara a pensar, Esmeralda, en vez de acatar todo lo que le llega y apañarse como puede con todas las normas que le llega? ¿No sería mejor que la sociedad empezara a pensar en poner pie en pared y decir, ya está Hasta bien, aquí. ya está bien de Sí, abuso, ya está bien de meter la mano en el bolsillo? ¿No sería eso mejor? Y a lo mejor conseguiríamos ahorrar todos un poquito más. sí. La verdad es que sí, o sea, yo te lo he dicho, lo del tema del renting, porque al final yo veo el coche como un gasto, no como una inversión. Al final, en fin, si te sale mal, tienes ahí un muerto para toda la vida. Pero también estoy muy de acuerdo con lo que dices tú, la verdad. Yo siempre he sido una persona así un poco rebelde o que se ha salido un poco del tiesto siempre para intentar buscar las mejores alternativas, las mejores opciones, tal, dentro de lo posible. Pero es verdad que yo creo que la situación ahora mismo en España, en la sociedad, está como muy, o me da la sensación a mí que está muy descontenta, ¿no? Está un poco, bueno, ya conformista, ¿no? Porque al final ya está haciendo una cosa, te enfada, la gente no sale a la calle, no se manifiesta, no se queja, siguen subiendo los impuestos, siguen recaudando, siguen haciendo tonterías de estas como el tema de lo de la luz esta de emergencia, la baliza, y la gente no hace nada, ¿no? O sea, creo que no hay motivación por cambiar las cosas, ¿no? Está la gente como muy decepcionada. Me da un poco la sensación. De hecho, incluso yo siento un poco eso. Yo he ido a manifestaciones y he ido pues, a eventos de este tipo, ¿no? Para quejarte, para manifestaciones de autónomos, para quejarte de la situación actual. Pero es que vas allí muchas veces y te encuentras que estás solo, que la gente prefiere quejarse y manifestarse por Gaza, por la situación de la guerra, de tal, de cual, que por lo que está pasando aquí. Porque tu vecino no puede llegar, no llega a fin de mes, porque tú no puedes pagar la factura de la luz. O sea, a mí me parece mil veces más importante eso. Evidentemente, yo creo que a todo el mundo. Lo que pasa es que la gente no sale a la calle y no entiende por qué, la verdad. Entonces, Cuando te hacen consultas a ti como a asesora financiera, ¿tú notas que la gente tiene claro a dónde quiere llegar o realmente es un poco, ayúdame porque no tengo ni puñetera idea de lo que estoy haciendo con mi vida? O sea, la gente no tiene nada claro. A mí lo que me da la sensación es eso, de que no saben. No saben qué rumbo tomar, qué acciones tomar y viven un poco en eso que se habla tanto, ¿no? Ahora de lo que decía Robert Kiyosaki en su libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Del tema de la carrera de la rata. Y es verdad que la gente vive en su día a día con su tanto volumen de trabajo, con tan poco tiempo libre, que es que no se paran a pensar qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que están buscando, cuáles son sus objetivos financieros, económicos, que quieren en el futuro. O sea, están a gusto en la situación en la que están actualmente, están bien, viven bien en este país, con dos másteres que tienen, con una carrera, con formación continua, trabajando en el McDonald's. O sea, ¿de verdad eso es lo que quieres? ¿De verdad eso es para lo que te has esforzado, para lo que has estudiado? O sea, yo tengo
a ver, pues, yo tengo 30 años, ¿no? Y al final la gente con la que me relaciono tiene mi edad. Y nuestra generación tiene muchísima formación, muchísimos estudios, y ya te digo, yo tengo amigas que llevan años trabajando en el McDonald's, trabajando en el Burger King, en el Telepizza, con muchísima formación, con muchísimos conocimientos, gente súper competente, pero que no salen de ahí. Ya no sé si es porque no saben que hay algo mejor, porque no se atreven a apostar por algo mejor, ¿no? Porque les da miedo también, entiendo que da miedo, pero yo al final he sido una de las que ha dicho, yo no me conformo con esto, yo no me conformo con tener un sueldo de 1.500 euros para toda la vida trabajando para otra persona con todo lo que yo puedo hacer, con todo lo que yo soy capaz de hacer. Y si tengo que irme algún día de aquí, de este país, pues lo mismo cojo y me voy. Porque creo que no es justo lo que está pasando aquí. La gente que está emprendiendo y la gente que se está buscando la vida y que está fomentando que la economía en este país crezca, que hace todo lo que puede, que levanta la persiana todos los días con esfuerzo a las 5 a las 6 de la mañana, que paga religiosamente sus impuestos, que hace todo por progresar, es que se están quedando ahí. Es que parece que ese esfuerzo no se ve recompensado, ¿no? Como hablábamos antes. Yo también creo que es un problema de mentalidad, ¿eh? Porque Sí, yo aquí también estoy tuve de en el acuerdo con eso. podcast a un chaval de 19 años. Empezó a interesarse por la inteligencia artificial a los 16. No ha terminado ingeniería informática, ¿vale? Me parece que está en segundo curso. El tipo ya asesora a empresas en temas de ingeniería informática, en temas de inteligencia artificial, en procesos y demás y tal. Y él mismo me contaba que su entorno, pero bueno, ¿qué haces como tal y eso como tal? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo te vas? Es decir, eh, si quieres hacerlo, tienes la posibilidad de hacerlo. Estoy hablándote de un chaval de 16 años que empieza a interesarse por una cosa y ha acabado siendo, claro, empezó a hacerlo gratuitamente, la asesoría, cuando se dio cuenta que la gente lo llamaba, empezó a cobrar, ¿vale? Y ahora es un emprendedor, pero es un pibito que ha tenido las narices de lanzarse a Crack. emprender, ¿vale? Pues, Sí, claro, tú dices, pero vamos a ver, si se puede hacer, la cuestión es, claro. aquí no hay algo más que. Pues claro, yo pienso, estamos tan infantilizados como sociedad que siempre pensamos que no nos dejan, la culpa es de otros, pero no tenemos a lo mejor el valor de hacerlo nosotros. Sí, yo creo que puede ser un poco ese el punto, ¿no? De que al final es lo que pensamos que tenemos que seguir, ¿no? El camino que tenemos que seguir, el que todo el mundo sigue y no podemos salirnos de ahí, ¿no? Sí, pero a lo Porque mejor hay un poco, lo he intentado decir de buena manera, ahora lo voy a decir de la forma en la que lo estoy pensando. ¿No hay un poco dilo, de dilo. cobardía en el sentido Sí, de sí, sí, también. emprender, buscarte tú la vida, sino que te lo den, trabajar de forma asalariada, Sí. o depender de ayudas, de paguitas, de tus padres, de lo que sea? Es decir, ¿no hay un poco también de cobardía o pasividad, si quieres llamarlo así? Porque, claro, cuando se quiere hacer, se puede hacer, pero es verdad que requiere tiempo y dedicación. ¿Y está Claro, dispuesta la mayoría de la sociedad a hacer esas cosas? ya. A ver, yo también pienso que no todo el mundo está hecho para hacer eso. Y cada uno, ¿no? O sea, al final, si todos hiciésemos lo mismo, también estaríamos en un problema, ¿no? O Sí, sea, tiene bueno, que pero haber tú puedes diversidad y emprender, tiene pero que... puedes emprender de muchas formas, quiero decirte. Puedes emprender de multitud de maneras y unas veces te saldrá mal y a lo mejor te saldrá bien el cuarto negocio que intentes, ¿vale? O Sí, nunca sí, te sí, sale bien, ¿vale? Perfecto, pero lo habrás intentado. Yo a lo que voy claro. es, Y te lleva a un ¿hay aprendizaje, comodidad sí. o cobardía para intentarlo? Es mi pregunta realmente la que te hago. Pues a ver, yo pienso que sí, que evidentemente a la gente le da mucho miedo salir de esa zona de confort. Y también sé por mi propia experiencia que da miedo, ¿no? Dar ese paso, dar un cambio. Bueno, yo siempre lo digo, incluso empezar a invertir da miedo porque es algo que no has hecho nunca, que no estás acostumbrado, estás saliendo de tu zona de confort, aunque sepas que es mala, de tener tu dinero en el banco, que sabes que no va a pasar nada, ni bueno ni malo, bueno, sobre todo malo, pero
no va a pasar nada, se va a quedar ahí, para hacer algo que, bueno, que no conoces, que no sabes a dónde te va a llevar, si, y no lo has hecho nunca, por tanto no tienes la experiencia que, que, que te podría haber dicho esto es una buena opción o no, o a lo mejor no te lo ha contado nadie, o a lo mejor incluso tienes algún amigo, algún conocido que te dice, lo que hablábamos antes, ¿no? Eso lo hizo mi tío, mi primo, un amigo de un amigo y le salió fatal. No te metas ahí porque tal, no emprendas porque eso es, a mí mi propia familia me lo decía, yo en mi familia no hay gente que haya emprendido, que haya montado un negocio. Y me lo decían porque, bueno, porque ¿dónde me iba a meter yo? Sabiendo que con mi carrera, con mi formación, yo tenía posibilidad de trabajar en algún sitio, colocarme en una empresa y seguir toda la vida trabajando en esa empresa. Pero claro, es un poco salir de eso, ¿no? Salir de esa zona de confort y saber que hay opciones mejores. Que al final, quizás no es todo el cobrar más, siempre, ¿no? Que está de lujo, ¿no? A todos nos gusta cobrar más dinero, pero ¿y el tiempo que tú tienes siendo empresario y siendo emprendedor? ¿Y que te puedes gestionar tu tiempo como tú quieras? Es verdad que hay negocios y negocios, ¿no? Porque un negocio físico no es igual que un online o un asesoramiento o, en fin, hay de todo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho animar a la gente que busque su sitio, que busque sus opciones, que si tiene que irse, que se vaya, que si tiene que meterse en una formación o aprender algo nuevo, que es lo que le gusta o que es lo que ha querido hacer toda su vida, que lo haga y que para adelante. Pero es que sí, estoy un poco de acuerdo en eso contigo, ¿no? De que hay mucha cobardía, hay mucho miedo con el cambio. Hemos hablado de, o lo hemos mencionado, te digo porque ahora te voy a poner en un pequeño aprieto, ¿vale? Hemos mencionado del que tiene pocos recursos y se decide a empezar. Primero tiene que poner, digamos, las cosas en orden en casa antes de pensar en invertir, obviamente. El que tiene muchísimo dinero, ese lo tiene bastante más fácil porque tiene acceso a gente que le puede asesorar muy bien de qué hacer con esto. Pero ahora vamos a un caso intermedio y del cual yo conozco bastante gente. Por eso tengo interés en preguntarte. Suele ser la mayoría de la ¿Es gente. la persona que en el banco no tiene ese 6 meses, un año de equivalente a nómina para tener liquidez? ¿Vale? No tiene eso, pero tampoco ha empezado a invertir. Es decir, estás en tierra de nadie. Es decir, si no he llegado al mínimo para tener algo de cash, de liquidez, ¿cómo me voy a preocupar en invertir? ¿Vale? No Claro. tengo Sí, esa sí, sí. seguridad. Es verdad que el dinero en el banco está perdiendo Claro. valor, el tema de la inflación, pero claro, no tengo un colchón suficiente en el banco como para plantear ya ese colchón. He llegado a ese colchón, tengo el equivalente a mi nómina de 6 meses, por ejemplo. Si no tienes eso siquiera, pero tampoco estás pobre como una rata, ¿vale? Es decir, Ya. eh, Está en el punto medio ahí, ¿no? ese punto medio, ¿cómo se gestiona? Porque tendrás perfiles así, imagino, porque en ese, Claro, yo, sí, yo sí. conozco mucha Suele gente ser la así. mayoría en realidad. Sí, Ujú. sí. Pues Ese mira, ese perfil, también, ¿cómo se gestiona? Aparte de, obviamente, tiene que tener claro qué quiere hacer a corto, medio y largo plazo, pero ¿cuál es la primera consulta de ese tipo de persona? Porque, claro, dice, joder, es que me está costando Dios y ayuda tener siquiera ese, o sea, tengo ingresos, pero todavía no tengo ni siquiera el equivalente a eso que se dice de liquidez, de cash, para sí. empezar a pensar en invertir. Ujú. Pues a ver, ya te digo, lo de invertir muchas veces la gente se piensa que es cuando tienes ya 10 o 15 mil euros para meterlos todo de golpe, pero es que se puede empezar a invertir desde 50 euros, hay productos que te lo permiten. Entonces, en ese tipo de perfiles, yo lo que le digo a la gente también siempre es que se tienen que apretar las tuercas. Y es que eso es así. Se tienen que sacrificar si quieren y no pueden hacerlo de otra forma, o tienen una familia, o tienen el tiempo limitado y no tienen la posibilidad esa de incrementar esos ingresos, pues hay que apretarse como sea. Si estás pagando suscripciones, si estás pagando cosas que no usas, que muchas veces pasa eso, ¿no? Se va el dinero y no sabes en qué. O si tienes que quitarte de salir, pues si quieres empezar a invertir o quieres empezar a hacer crecer ese dinero, pues a lo mejor tienes
que ¿Y ves sacrificarte y hacer cosas. predisposición a eso? No siempre, porque a veces le dices a la gente eso y te dice, pero vamos a ver, si te voy a pagar. Tú dímelo todo bonito, pero no, no es así. O sea, si me vas a pagar es porque tienes claro que te vas a esforzar y que al final no soy yo la que tiene que hacerlo todo, tienes que hacerlo tú. Si tú estás y te compras, te metes en un palco VIP en una discoteca y te gastas, yo qué sé, 200 o 300 euros que no tienes, pues ahí yo no puedo hacer nada por mucho que me paguen, ¿no? A la gente cuando, o sea, al final esto se trata de que le pique, ¿no? A la gente y le diga, coño, es verdad, que es que al final tengo que sacrificarme, ¿no? No queda otra. Porque muchas veces, a ver, vivimos en la sociedad en la que vemos tantas cosas, tantos estímulos, un bar nuevo, has puesto esto en Instagram, en TikTok, jolín, ¿cómo no voy a ir? Quiero probarlo, no sé qué, que si Black Friday hay muchísimo estímulo para gastar, pero hay muy poco estímulo para empezar a ahorrar y para sacrificarte. Entonces, muchas veces incluso la solución empieza por quitarte las redes sociales, porque al final, ya te digo, ese perfil medio que no tiene tiempo para pararse a ver en qué se está gastando el dinero, qué tal, qué cual, pues tiene que sacar tiempo, tiene que esforzarse y no gastar tanto como está gastando, y no comprarse ropa todos los meses y no darse tantos caprichos, porque al final fundamentalmente suele ser eso, ¿no? Que la gente se deja llevar pues, por esos estímulos de publicidad, de ya que trabajo, pues me lo merezco, ¿no? Y que ya que no tengo tiempo siquiera muchas veces de ir a darme un viaje a tal sitio, pues me pido por Amazon, yo qué sé, en vez de una plancha normal y corriente, la más cara que vea, ¿no? Entonces es un poco eso. Y coño, siéntate también 15 minutos, que son 15 minutos, y hazte, perdón, es que me sale la vena andaluza. Hazte Ven tu andaluza, croquis. tiempo, porque esto lo tengo que, la ven andaluza, Sí. consérvala, ¿eh? Vale, vale, sí, sí. Es que como ya llevo muchos años viajando y tal, y he hecho ruta por toda España y eso, como que he modulado un poco La ven la voz y andaluza la forma siempre de hay que comunicarme. conservarla. Yo soy pro Andalucía total. Yo soy canario, pero he vivido más de 25 años en Andalucía. Yo Andalucía que no me la toquen para nada. Hombre, claro. Yo lo digo porque lo he dicho mal, lo he dicho arte en vez de hazte. Está mal dicho, pero bueno, es andaluz, ya está. Es lo que hay. Como decimos en Canarias, quien lo quiera coger, que lo coja. Y quien no, que Eso no. es. Bueno, seguimos, ¿no? Después del corte. Seguimos. Venga. Pues eso, siéntate un momento, 15 minutos al mes, que todo el mundo los tiene. En vez de ponerte a mirar el Instagram, ponte y hazte un croquis de tus gastos, de tus ingresos, de cuánto te has gastado este mes, hasta el café que te has tomado por la mañana al salir del trabajo. O sea, controla hasta el más mínimo gasto, porque es que lo tienes que hacer. Si quieres saber en qué se te está yendo el dinero, lo tienes que hacer. ¿Vale? Entonces hay mucha gente que no lo hace, que en la vida lo ha hecho. Y para mí eso es fundamental. Antes incluso de empezar a meterme en este mundo de las inversiones y demás, yo ya tenía mi aplicación donde controlaba todos mis gastos cuando estaba estudiando en la universidad, que mis padres me daban un dinero, que yo trabajaba y tenía otro dinero, yo me hacía mis cuentas de ingresos, mis cuentas de gastos, mis cuentas de ahorro, que en ese momento no lo Sí, pero invertía porque no tenía conocimientos, pero yo creo que volvemos a lo de antes. Es decir, requiere una disciplina, requiere un sí, esfuerzo. Y son valores, junto con la educación, el civismo y demás, que a día de hoy están en franca decadencia. Es decir, el tema de la cultura del esfuerzo es una cosa que está en franca decadencia. Es decir, total. la percepción de esfuérzate poco, puede ganar mucho. Eso es una cosa que, mira, perdona, ¿de dónde lo ha sacado? ¿De dónde ha sacado Puedes ese perder concepto? mucho también, evidentemente. Que la Sí, gente ve el sí. riesgo en los productos de inversión, pero no ve Claro, el riesgo en no, esto. sí, evidentemente, pero ya no hablo ni siquiera de inversiones ni de nada, sino de que es que hay gente que trabaja 4 horas al día y gana una pasta, sí, pero ¿cuántos son? ¿Dedicándose a qué? ¿Vale? Es Ya, decir, no tomes a determinadas personas como ejemplo porque no son la mayoría, no son la no, mayoría de los trabajos ni la mayoría de la sociedad. Por eso te decía que, estando de acuerdo contigo, yo lo achaco a un tema de
Claro, pero es que Entendió. para hacer todo eso tengo que esforzarme y ser disciplinado. Y ahí es donde cogea el tema. Porque si no lo soy y no lo pretendo ser, estoy ahí en, pues, es que, tío, no tiene solución. No, es que no tiene Sí, solución. está jodido, sí, sí. Y muchas veces, ya te digo, a veces el hecho de pagarnos a nosotros como asesores financieros es lo que le hace a la gente que como le pica el bolsillo, dice, coño, le he pagado a esta tía, algo tendré que hacer, ¿no? Porque por lo menos en España es como, no vamos a tirar el dinero, ¿no? Ya que lo hemos invertido, ya que hemos pagado, pues tendremos que hacerlo. Entonces, muchas veces se trata de eso, ¿no? De que la gente vea que el esfuerzo lo tiene que hacer, si ya sea esfuerzo económico, esfuerzo de tiempo, esfuerzo de disciplina, de constancia, de ponerte a ello, pero es que tienes que hacer algo, porque lo que estás haciendo hasta ahora no te ha dado resultado, porque por eso estás aquí, ¿no? Por eso vienes a hacer una consulta conmigo o a hacer una sesión conmigo. Entonces, mm, no es una opción que sigas como estás. ¿Tú crees que tiene que ver, lo he mencionado antes, con, a ver, yo pienso que el tema de la poca cultura financiera, yo creo que eso a mí me parece que es totalmente dirigido y se pretende que sea así. Al final, si tú Ya, tienes gente con una sociedad con poca cultura financiera, es relativamente fácil llevarla por aquí y por allí, manejar. porque si ni siquiera, como tú decías al principio, no entiende conceptos sencillos, ¿vale? A ver, yo soy de los que piensan que el lenguaje económico y el lenguaje legal están hechos para que la mayoría de la sociedad no se entere, porque es así. Sí, sí, Antiguamente eran unos 100%. pocos solo los que lo manejaban. Hoy en día lo maneja más gente. Pero antiguamente estaba hecho para que la plebe, el vulgo, no se enterara de nada y unos pocos privilegiados son los que manejaran los conceptos y los dineros, ¿no? Pero es que a Ya, día de total. hoy, con todo el acceso a la información que tenemos, seguimos igual. Entonces yo ya no sé Prácticamente. si es solo un tema de que se pretende que sea así, pero que también la sociedad es que pasa de todo. Porque mira que tienes hoy en día facilidad para conocer los términos básicos que te afectan en la vida. Inflación, IPC, Interés interés, compuesto, ¿no? deuda, en fin, no sé, por lo menos saberlo. Y sin embargo, yo, vamos, estoy seguro, tú sales a la calle. Bueno, tú de hecho en eso tienes experiencia, en que la gente venga a ti, pero yo, por ejemplo, yo, un tipo corriente, empiezo a hacer preguntas en la calle, empiezo a preguntar conceptos, llamo, me juego un brazo a que de 10 me saben contestar dos. Sí, sí, total. Sí, es que es lo que dices, ¿no? Con el tema legal, bueno, lo puedo hasta entender, ¿no? Porque hay millones de leyes en España y muchas veces Sí, ni siquiera y los propios abogados las es muy conocen. farragoso, según qué texto. Demasiado, ¿no? Pero es lo que te digo, ¿no? Que mucha gente no la conoce. De hecho, yo tuve hace poco un caso que ni siquiera los locales de aquí, de mi pueblo, conocían la ley del consumidor. O sea, una ley tan básica como la de la garantía del producto, que yo siempre intento estar lo más informada posible, porque evidentemente creo que es una obligación por parte de la población saber, pues, no sé, las cosas que te afectan, ¿no? Y que al final pues el dinero te afecta y cómo gestionarlo, las normativas vigentes, tienes que estar al día de lo que está pasando en la situación y en la sociedad para saber si te conviene, si no, si te interesa, si a lo mejor es algo que va contra tu integridad física o no, yo qué sé, pero tienes que estar un mínimo de informado, ¿no? Lo que pasa es que, sí, es que yo creo que también es un poco eso, ¿no? La sobreinformación que hay hace que al final no nos centremos en nada, que te pones las redes sociales han hecho muchísimo daño, ¿no? Han servido para muchísimas cosas, que por eso también estamos nosotros hoy aquí, ¿no? Pero han hecho mucho daño también, porque la gente no sabe tampoco utilizarlas, no hay Mm. nada que te diga cómo tienes que utilizarlas, no hay un control sobre eso y bueno, que la gente pierde muchísimo tiempo ahí y al final, pues a lo mejor te puedes estar formando, te puedes estar informando y puedes estar leyéndote un libro que te enriquece muchísimo más que estar haciendo scroll, que cuando terminas de estar una hora pegado al teléfono, no sabes nada. O sea, te has quedado igual o peor de lo que estaba antes. Y lo que dices tú es 100% así, ¿no? Te vas a la calle, le preguntas a la gente que pasa por la calle y no sabe, hay un montón de vídeos en internet, ¿no?
y le preguntan, ¿qué es el interés compuesto? ¿Cuánto pagas cuántos intereses te están cobrando en la hipoteca? O sea, hay gente que no lo sabe. ¿Cuánto le están cobrando en la hipoteca? Y al final, ¿cuánto va a pagar de intereses, ¿no? Ni siquiera esa cuenta tan sencilla que al final es multiplicar el número de cuotas por los años que tienes que pagar, que es tan sencillo como eso, y restarle el capital que te han dejado. Esas cosas no las sabe la gente. No sabe que el banco al final le está cobrando mucho más por los seguros que tiene en el banco a cambio de bonificarle y que si saca esos seguros de ahí te está ahorrando pasta. O sea, cosas que digo yo, bueno, sí, a lo mejor yo las sé porque es mi sector, porque tal, pero creo que cualquiera, si se pone a Sí, pero investigar un poquito, aunque no fuera tu debería sector, de... claro, pero es lo que hablamos, aunque no fuera tu sector, si tú te preocupas por tu dinero, tienes que empezar a preocuparte por eso, aunque no seas especialista. Mm, Es decir, lo que no puede ser es que, no, es que estoy preocupado y por dónde es que no llego a final de mes, es que, ¿cómo que puedo hacer? Pues tío, tienes que empezar a dominar ciertas cosas, es inevitable. no. Sí, sí, la información es poder, o sea, si no controla eso, es lo que dices tú, es que estás perdido. Tienes que saber dónde se te va el dinero y quizás la hipoteca la tendrías que revisar, a lo mejor, ¿no? Porque casi todo el mundo tiene o una hipoteca o está pagando o está viviendo en un piso de alquiler o en fin. Hay millones de formas de cambiar la situación. Lo que pasa es que hay que ponerse y hay que sentarse y hay que evaluar lo que tienes y a dónde quieres llegar, ¿no? Lo que hablábamos. Independientemente del perfil que tengas, ¿no? Que al final también mucha gente con un perfil alto, con unos ingresos altos, yo se me ha sentado gente con sueldos de, pues no sé, 3 4 mil euros, ¿no? En una ciudad como es aquí Granada, que es un sueldo alto, relativamente alto, ¿no? Para donde vivimos, porque el nivel de vida es eh, medio, ¿no? Con respecto a ese salario. Y gente que se lo gasta todo, que dices tú, pero ¿qué es lo que haces con el dinero? O sea, es que yo no me lo explico. No me lo explico. Sí, porque esa es otra. Tan malo es no tener un sueldo que te permita llegar como tener un sueldo que te permite llegar, pero estallártelo todo. Luego estás en la misma situación exactamente uno que otro. Sí, 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 totalmente. O sea, que la gente dice, no, es que no me llega porque, bueno, en contraposición tengo también familias con hijos que cobran un sueldo de 1.500 euros a lo mejor, toda la familia, o sea, bueno, a lo mejor son 3 personas en la familia, pero llegan a final de mes y ahorran, dice, viven en la misma ciudad, tienen una diferencia de sueldo de 3.000 pavos, o sea, ¿cómo esta persona puede hacerlo y tú no? O sea, si él puede Porque o se ha ella puede. embarcado en un tren de vida que que es Correcto, inviable. correcto. Si es que al final el que más tiene, más gasta, si quiere. Y si quiere, también ahorra más, evidentemente, porque tiene más capacidad, pero al final todo está en la mentalidad, ¿no? El dinero se mueve mucho por la mentalidad, ¿no? Y las creencias que tenemos sobre el dinero y sobre el vivir el presente muchas veces, ¿no? Y, en fin, todo eso al final hace que gastemos más, que gastemos menos, que ahorremos más o menos. Lo que has dicho tú antes también de la educación que hemos tenido en casa, ¿no? Pues esa cultura del ahorro, la familia, de gestionar o de endeudarse incluso, ¿no? Hay gente que lo ve súper normal, ¿no? Ir al banco a pedir un préstamo para cualquier cosa. Ay, he visto una moto que me gusta, pues voy a pedir un préstamo. Coño, no, espérate, ahorra 3 años, que puedes permitirte ahorrar 3 años perfectamente y comprarte una moto incluso mejor que esa. Pero al final es un capricho. O También son sea, herramientas que te han puesto delante de los ojos, ¿eh? Es decir, sí, eso antes no se hacía tampoco. Es decir, ya. la cultura del endeudarte. La gente es la que al final se endeuda, cuidado, no evadamos responsabilidades, que al final eres tú el que firma Sí, y sí, eres el tú que el que lo firma. hace. Pero cuidado, que también ha habido mucho interés en ponértelo delante el caramelito. Claro. Y se aprovechan del desconocimiento de la gente, que la gente ve. Pero Y a yo mí me creo han llegado que clientes yo creo que esto diciéndome, se arreglaría, fíjate tú, yo no me voy a ir ni a la cultura del ahorro, ¿vale? Porque eso ya para sí, mí ya es una entelequia, ¿vale? O sea, ya pretender la cultura del ahorro. No, no, no. Yo creo que bastaría con que en las familias, a los niños, a los adolescentes, simplemente se les dijera, eh, vive acorde a tus posibilidades, trabaja, si quieres tener más cosas, cúrratelo,
gana Sí. más, pero vive acorde a tus posibilidades. Es decir, si tú no estás en un entorno donde tener unas zapatillas deportivas de 500 euros, pues a lo mejor no debes comprarte unas zapatillas deportivas de 500 euros. Ya no es ahorrar, es ser lógico. Lógico, es decir, tú no estás en este nivel. Y hay O gente, yo incluso he conocido, aunque mira, las yo he quieras. conocido gente, esto es tremendo, o sea, porque además yo reconozco que esto es tremendo. Yo he conocido gente que con los amigos eh, celebraba timbas de póker con dinero real los fines de semana y a lo mejor 40.000 euros perdían en un fin de semana. Esa gente se puede comprar unas playeras deportivas de 500 euros, ¿vale? Pero si no perteneces a ese grupo de personas, tío, vamos a ver, no puede ser, ¿vale? Entonces Que es la mitad de tu sueldo, ¿no? A lo mejor. tienes que adaptarte a lo que, a lo que tienes, a lo que eres, y tampoco hay que avergonzarse por ello, lo que hay que hacer es trabajar. Sí, trabajar y luchar por donde quieras llegar. Si es que lo puedes conseguir, pero es lo que digo yo también muchas veces, que el tema de la zapatilla o de la moto o del bolso de marca no es solo si te lo puedes permitir o no, es que realmente lo necesitas. O sea, si evidentemente si te puedes gastar esos 40.000 euros en una tanda de póker, te da igual, ¿no? Si los necesitas o si no. Pero ¿por qué esa necesidad de consumismo, ¿no? Para sentirte bien, porque al final es eso, aparentar, sentirte bien y hacer ver a los demás que te va bien, cuando realmente no es así, no llegas a fin de mes. Yo estoy muy de acuerdo, te lo voy a plantear a ver si tú estás de acuerdo o no. Yo estoy muy de acuerdo con un concepto que suele mencionar Mar Vidal. Ujú. Eh, Él suele acuñar un concepto que se llama burguesía low cost. Es decir, gente que piensa que es clase media, pero que ya no es clase media. Gente que piensa que tiene capacidad para hacer determinadas cosas que ya no tiene. Y eso es lo que hablábamos antes, el empobrecimiento progresivo de la sociedad. Ahora, por ejemplo, mucha gente que piensa que por irte un fin de semana a Irlanda por 20 euros ida y vuelta en Ryanair, eres clase media y eres, bueno, una familia de clase media, burguesía y tal, no sé qué. Pero, ¿qué pasa? Que se te rompe la lavadora y madre No, total. mía, ¿de dónde saco el dinero para cambiar la lavadora? Eso es a lo que, y yo la verdad es que estoy Esa es la pobreza. bastante de acuerdo con esa reflexión de Mar Vidal, como en muchas otras que tiene. Pero es así, ¿tú crees que realmente somos conscientes, la gente, por también las consultas que te hacen a ti, del lugar en el que está? ¿O tiene muchos pájaros en la cabeza? Muchísimo. O sea, ese perfil en concreto me lo encuentro yo así. Y no, y al final es la gente que no toma acción por el miedo. Y a mí me ha llegado gente llorando por decirme que es que no se pueden permitir ahorrar, porque es que cómo van a dejar de vivir el nivel de vida que tienen actualmente y de permitirse lo que se están permitiendo por ahorrar. Digo, pues tan sencillo como para ti y para tu futuro, porque ese bolso de marca no lo necesitas. Y necesitas a lo mejor que tu futuro tenga una tranquilidad que te mereces por los años que llevas trabajando, por el esfuerzo que has hecho y yo qué sé, por la familia que tienes, a lo mejor, ¿no? Y muchas veces la gente pues le da vueltas, ¿no? Y se mete a pensar un poco en esta situación y en lo que realmente ha perdido durante todos estos años por no haber hecho nada y por haberse permitido esos caprichos y esos lujos. Y hay gente que se le viene el mundo encima, ¿eh? De verdad, porque se dan cuenta de la realidad, de la situación. Pero bueno, algunos toman acción y otros no. Y esa es la diferencia, ¿no? La gente que toma acción realmente. Los que Bueno, hacen algo ya, por cambiar eso. ya por último, para terminar, porque habíamos quedado en aproximadamente eso la hora, pero sí que me gustaría, como aquí esto es un podcast crítico, pero también quiero que se aporten soluciones. Desde tu punto de vista, como asesora financiera y en el tema de seguros, mm, 5 cosas, 10 cosas, las que quieras, que tú consideras fundamental. No hemos hablado a lo largo de la charla, pero para Ujú. sintetizar, 5 cosas, 10 cosas, las que tú consideres fundamentales
para poner en orden nuestras cuentas y poder optar a una vida mejor en el futuro? Pues lo primero, darse cuenta de que la situación no es la adecuada y dar el paso, ¿no? A buscar ayuda, a informarse por su cuenta, a hacer un curso, a leerse un libro, pero bueno, empezar. Eso sería lo primero. Lo segundo, evidentemente, ya que empiezas, pues ponerte lo que he dicho antes también, ¿no? Ponerte al día sobre tu situación y hacer un control de gastos, de ingresos todos los meses, ser constante, ser disciplinado y empezar por ahí. También la parte del preahorro es muy importante porque la gente cuando normalmente lo que suele pasar es que cuando ahorra es a final de mes con lo que les queda, si es que les queda. Pero la gente no tiene el hábito de hacer o ahorrar cuando cobra, o sea, ahorrar al principio de mes. Es Y decir, que no ese, sea el ahorro el remanente que te queda, sino separarlo desde el principio. correcto, sí. El concepto se llama preahorro porque en cuanto cobras, separas una parte, ya sea una cuenta corriente, remunerada, lo más inteligente es una cuenta que te dé algo de rentabilidad o un producto que te dé algo de rentabilidad. Y que si puede ser que te quiten el dinero sin tener que hacerlo tú, que sea más cómodo incluso, y no contar con ese dinero. Al final eso va a hacer a que te ajustes al dinero que tienes y no contar con eso, ¿vale? Porque no lo vas a ver, no lo vas a gastar. Mucha gente le funciona eso y es una forma excelente también de empezar. Bueno, también yo diría el tema de los horizontes temporales, ¿no? Tener muy claro y tener presente que ese colchón de seguridad es inamovible y tiene que estar sí o sí, porque al final el dinero te da tranquilidad y creo que es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Entre 6 y 12 mensualidades de gastos fijos, que son los que no puedes prescindir, de la comida, de la factura de la luz, de la hipoteca o del alquiler que estés pagando, pues tenerlo en una cuenta remunerada, si puede ser, que te dé rentabilidad y tenerlo líquido y disponible por si lo tienes que usar, por si te pasa cualquier cosa. Si no pasa, mejor. Pero si te pasa, pues como decíamos antes, ¿no? Se te rompe la lavadora, pues para eso está esa cuenta de colchón de seguridad, ¿no? Para esos imprevistos que pueden surgir, que al final las cosas pasan. Y nada, yo también diría, pues eso, tener muy claro esos objetivos que queremos cumplir, revisar un poco todos esos gastos, hormiga también, ¿no? Esos pequeños gastos que tenemos cada día o cada mes, o esas suscripciones, esas pequeñas cositas que suman para un perfil medio, evidentemente, o medio bajo incluso. Y nada, y si quieres conseguir tus objetivos, pues ponte a ello, ten muy claro cuáles son, cuánto dinero necesitas, que eso también es importante saberlo, cuánto dinero necesitas para cumplir esos objetivos y empieza ya. Ese sería mi consejo. Pues muy bien, Esmeralda, te agradezco mucho haber estado ahí conmigo aquí. Espero que vuelvas al canal. Yo encantadísima, me ha encantado la charla. Y bueno, ya nos veremos en otro momento para hablar de otros temas, porque realmente a día de hoy hay muchos temas relacionados con el tema financiero y el tema económico de los que hablar. Sí, muchísimo, la verdad. Hay mucha tela que cortar ahí. Pues bueno, Esmeralda, un saludo. Un saludo, muchas gracias, Alex.